Te cuento que el 70% de la superficie de la Tierra es agua. El 96.5% es agua salada y tan solo un 3% es dulce, cantidad de la que solo es consumible un 1%. Farmacias Carol presenta De recibir al doctor Cristian Escarpiller, quien es neonatólogo en este espacio de Hora de Té. Y vamos a estar abordando el tema del dengue. El dengue, en verdad, está preocupándonos un poco más de la cuenta porque se oye mucho y no sabemos qué tan difícil pueda ser o que se vaya a escapar de las manos, pero para eso y cómo abordar la enfermedad y cómo cuidarnos, pues está el doctor Cristian Escarpuller, quien es neonatólogo pediatra y está con nosotros. Bienvenido, doctor. Hola, Milka. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Sí, Cuéntanos un poco más de lo que está ocurriendo con el dengue, cómo cuidarnos de eso, qué lo provoca, qué tan difícil puede ser. bueno, la enfermedad dengue es una enfermedad, valga la redundancia, que es transmitida por un mosquito como vector, una enfermedad viral, infecciosa, no infecto contagiosa. O sea, no se transmite de una persona a otra, sino interviene o media un vector, que en ese caso es la hembra del mosquito Aedes aegypti. Es el puente entre O sea la que, enfermedad y el ser humano, es ese vector. A eso se le llama vector en medicina, lo que media para transmitir una enfermedad. ok, o sea Es que una enfermedad necesariamente que el mosquito tiene que estar involucrado. necesariamente no se transmite de una persona a otra como otras enfermedades infecciosas que se transmiten a través de la gotita de la saliva, a través de la tos, del contacto físico. No. El dengue necesita necesariamente de un vector que es la hembra de ese mosquito que le he mencionado, el Aedes aegypti. La hembra, ¿por qué? Porque la hembra necesita incubar sus huevos y necesita proteínas que vienen de la sangre, que la tiene la sangre, de los mamíferos, en este caso el ser humano, para incubar sus huevos. Uno de unos 50 a 200 huevos por cada vez que eclosionan esos huevos. Imagínense cada mosquito generando 50 a 200 larvas potenciales mosquitos. De modo que todo lo que conlleve a la eliminación de ese vector va a impactar directamente en el número de casos de dengue. Para eso tenemos algunas medidas, pero la medida más importante, incluso más que la fumigación, es la descacharrización de los patios, eliminar los cacharros que al llover acumulen agua. Esto es muy difícil de tratar porque incluso en una hojita seca que hay en nuestro jardín, en nuestro patio, cae el agua lluvia, ahí se genera un mini lago, por decirlo así. Vienen los mosquitos y en las paredes de esas hojas o de esos cántaros o cacharros que hay en los jardines pueden darse el proceso biológico y ahí eclosionan los huevos y ahí tenemos el ciclo completo de un mosquito. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno puede sospechar que tiene dengue? Bueno, básicamente la fiebre, pero antecede el malestar general, la fiebre es alta, se conoce incluso como enfermedad rompehuesos, porque la fiebre es muy intensa, muy alta, el dolor de cabeza de tipo frontal, el dolor retroocular, las mialgias, o sea, dolor de los músculos,
las artralgias, dolor en las grandes articulaciones, la inapetencia, la hipoactividad, dolor de espalda. Esas son básicamente los síntomas. Pero Eh, una persona que tiene esos síntomas y no tiene fiebre, no puede sí, preocupar. concomitante, antes era el dolor de cabeza, el malestar general, pero luego viene la fiebre como un signo cardinal. Siempre hay fiebre, en dengue siempre hay fiebre. Eh, Siempre vamos a encontrar ese signo que predomina, pero concomitantemente o asociado a la fiebre, los signos que he mencionado. Esto ocurre de unos 2 hasta 10 días después de la picadura del mosquito, lo que se conoce como periodo de incubación, con una media de unos 7 días. En unos 7 días aparecen estos síntomas por dengue. Hay algo, por ejemplo, personas que usan la vitamina C, o sea, que el sistema inmunológico está alto, le puede dar el dengue de cualquier forma. Está Bueno, hay muchos mitos como en todas las enfermedades que maneja la población. El asunto aquí es que esto es un virus y todo virus que el cuerpo no tenga anticuerpos previamente generados, por mejor que tenga usted su sistema inmune, si no se ha generado previamente anticuerpos, el virus entra como de polizonte, entra escondida y el cuerpo no lo puede detectar. La fase febril dura unos 4 o 5 días y al cuarto día o al quinto, por lo general, cuando caen las fiebres, esa fase febril desaparece. Caen las fiebres y ahí es cuando empiezan a generarse los anticuerpos, cuando el cuerpo se hace cargo de la enfermedad. De modo que cualquier enfermedad, por mejores condiciones que tengamos en términos de nutrición, si no tenemos previamente anticuerpos, memoria para esa enfermedad, no tenemos forma de cómo defendernos. Porque la previa visita de un virus es lo que produce los anticuerpos. En este caso tenga algunas particularidades, que es que es un virus, existen 4 cepas o 4 serotipos de este virus. El DEN 1, el 2, el 3 y el 4. Pero estos virus no dejan inmunidad permanente. Incluso las personas que se han expuesto a una prima infección por el serotipo, vamos a decir, 1, eso facilita que venga el serotipo 2. Se la pone más fácil al que viene. Y se ha visto que las personas que ya han tenido o han padecido la enfermedad por las primeras cepas y viene una tercera, por ejemplo, tienen más posibilidad de hacer un dengue grave, un dengue con signo de alarma o que conlleve a complicaciones. bueno, Se han hecho estudios, perdón. o Sí. sea que, no, usted me iba a decir, Bueno, se han hecho estudios que hablan de que la inmunidad puede durar 6 meses para el serotipo que has padecido. Pero de ahí en adelante se abre el abanico para que vengan los otros y con más facilidad. O sea que vamos a decir que el virus deja como cierto camino que facilita la llegada de los demás. O sea, es una situación complicada en ese sentido, porque no hay inmunidad permanente para los demás. Un serotipo de A y te puede dar si solamente te dio el serotipo 1, estás expuesta todavía al 2, al 3 y al 4. y dentro de 6 meses al mismo uno. Te puede dar otro serotipo diferente al que te dio. Por eso es que cada cierto tiempo va a venir una ola, una epidemia de dengue. Cuando la población baja lo susceptible, la persona que no le ha dado, aumenta la persona que le ha dado el dengue, perdón. Entonces, eso resta las susceptibles. Pero a medida que va naciendo y creciendo la población con nuevos niños, entonces crecen los susceptibles.
Doctor, es una enfermedad en la cual los niños están más propensos a Sí, padecerlo o los sí, adultos. precisamente por una de las cosas que estamos hablando ahora, que es que hay menos posibilidad que un niño de 3 de 4 años le hayan dado ya los 4 serotipos, que es lo que le va a conferir una inmunidad completa, ¿no? Entonces, una persona mientras más joven, más posibilidad tiene de no haber padecido dengue. Por lo tanto, más posibilidad de que le dé. Esa es la idea. Ya. Entonces, lo que hay, ¿cómo evitarlo? O sea, solamente evitando los Eliminando el vector, mosquitos. eliminando la picadura del mosquito. Hay alguna medida, hay muchas medidas, por ejemplo, la fumigación con insecticida, pero noticia, la fumigación con insecticida solamente elimina el mosquito adulto. Las larvas y las popas no se eliminan con la fumigación. O sea que es una medida a media. Lo mejor es eliminar los cacharros, los cachivaches, como decimos, las botellas que se llenan de Floreros con agua, los agua. floreros. Es mejor ponerle arena con agua a los maceteros, arena y no agua. Los mosquitos se reproducen en las orillas de los envases, no es dentro del agua, sino en las paredes con la humedad. Antes se ¿Qué es lo usaba que hace? el No, cloro en el cloro funciona, sí, el cloro funciona, una buena medida. Y es un mosquito urbano que se ha adaptado mucho a la ciudad. En cualquier barrio o casa hay mosquitos. O sea que si no almacenamos agua, si no tenemos cachivache en nuestro alrededor, en nuestras casas, y el si no repelente. tenemos... Los repelentes funcionan, sobre todo los que están basados en citronela, pudiera ser, que no es algo tóxico. Hay que tener mucho cuidado, un llamado a la población que podemos hacer, que tengan mucho cuidado con el tipo de insecticida que usan, que a veces puede ser peor la cura que la enfermedad. Hay sustancias y insecticidas que en muchos países están en desuso, porque son altamente tóxicos y que llegan a nuestros países que tienen menos regulaciones y pudiéramos estar usando ese tipo de repelente o insecticida más bien y hacerle daño a nuestra salud. O sea que se asesoren bien con las agencias o las instituciones que están avaladas, que tienen permiso para este tipo de cosas, para fumigar. O que deleguen eso o lo soliciten a las autoridades competentes de salud pública. Que no emprendan campañas de fumigación si previamente no tienen si esas sustancias no están aprobadas, porque pudiéramos también caer en toxicidad por insecticidas. Wow, eso es interesante, como que Sí, nosotros vivimos en sí, un mundo aquí llegan amenazado. productos que en otros países ya están en desuso y nos lo traen a nuestros países. Y la gente que maneja el agro, que tiene conocimiento de los productos agrícolas, sabe lo que estoy hablando con esto. Ya. Doctor, ¿cuáles son las secuelas de la enfermedad del dengue? Bueno, quiero puntualizar antes de contestar tu pregunta, Mirta, ¿qué hace el virus dentro de nosotros? Para que la población de manera llana tenga una idea. Mira, el virus lo que hace básicamente, la fisiopatología del virus es que lisa un tipo de célula, debarata un tipo de célula que tenemos nosotros, que se llaman macrófagos y basófilos. Entonces, al lisar, desbaratar estas células, se produce una serie de sustancias que son proinflamatorias, llamadas citoquinas. Entonces, eso daña nuestra vasculatura, como que permea nuestros vasos sanguíneos, lo picha en palabras llanas, le hace muchos agujeros. Entonces, el líquido que debe de estar dentro del vaso sanguíneo se sale, se nos fuga y forma un tercer espacio.
Entonces, la presión depende, nuestra presión sanguínea depende precisamente del volumen del líquido que hay dentro del vaso y de la presión del vaso. Entonces, vemos como los pacientes con dengue se usan líquido de manera profusa, abundante, para contrarrestar las pérdidas de ese líquido que debe de estar dentro de nuestro vaso sanguíneo, que se nos fuga. Y eso puede dar al traste, dependiendo de la agresividad que nos toque el virus, de la virulencia, como decimos nosotros. Hay virus que hacen muchos pitches, vamos a decir, muchos agujeros a nuestros vasos. Y ese líquido no sale de nuestro cuerpo, no lo hacemos pipí en este momento, o lo hacemos diarrea o vómito muchas veces. Ese líquido se nos va a nuestros pulmones, produciendo un derrame pleural y dificultando la respiración cuando el dengue se hace grave, o se va a nuestro abdomen, lo que se conoce como ascitis. Se nos llena la barriga de agua. Estamos hablando aquí de cuando se complica el dengue. Eso es lo que pasa, que nos vemos precisados a poner líquido para mantener la presión arterial estable y las constantes vitales, pero a la vez ese mismo líquido se nos sale y va al tercer espacio, a la barriga o a los pulmones, y también puede producir congestión cardíaca. Entonces, hay que usar líquido y la comunidad médica está muy clara en esto, pero son líquidos que nosotros calculamos por el peso corporal, por los kilos de los pacientes, y tenemos forma de hacerlo en nuestras clínicas, en nuestros hospitales. Tenemos parámetros para saber qué cantidad precisa y en qué momento ponemos líquido. De Y manera el que el líquido llamado va a ser... también, porque he ¿Perdón? escuchado de algunos líquidos que son diuréticos, por ejemplo, que no son Y recomendados. esos están contraindicados, por ejemplo, la comunidad médica. Ya la comunidad médica nos encargamos de eso. Pero los líquidos, Siga, lo- doctor, concluya. ¿sí? La comunidad médica tiene estas cosas claras. Los líquidos que usamos en el dengue son líquidos muy parecidos a la osmolaridad que tiene el plasma, para que permanezcan lo mayor tiempo posible dentro del vaso y no se nos salgan de ahí. Pero aún así, como digo, esos líquidos pueden salir y formar un tercer espacio. De modo que yo creo que el principal llamado que podemos hacer a la población es que ante un cuadro febril mayor de 48 horas y los síntomas que ya hemos mencionado, que acudan, y que sea el médico con su ojo visor, su pericia, quien pueda dar los consejos. Ya nosotros sabemos, porque hay signos que nos advierten cuando un paciente se va a complicar o no. Aquellos pacientes que le duele el abdomen pueden complicarse. Aquellos pacientes que la bajada de las plaquetas es muy brusca, muy rápida, tienes un valor predictivo. Los pacientes que tienen enfermedades concomitantes o enfermedades previas ya, como los cardiópatas, los niños que tienen problemas cardíacos. También tenemos las personas que tienen, las mujeres embarazadas, por ejemplo, Ya. las personas obesas, los niños que están obesos, son más vulnerables a complicarse. Bueno, pues vamos a acudir a ese llamado de visitar al médico y evitar que sean los vecinos las personas que no están facultadas para ordenar que, que le recete. Doctor, ¿dónde podemos conseguirlo a usted? Una última puntualización antes de terminar. Hay muchos mitos, como le dije, y hay personas, vecinos, que están elaborando algunas cosas para combatir supuestamente el dengue, vitamina C, el ají de morrón, la guayaba. Yo no le prohíbo que le den eso, pero no son esos productos o esos alimentos los que van a subir la plaqueta. El virus tiene un ciclo ya determinado, ya conocido, que cuando cumplen unos 6, 7 días, las plaquetas van a subir de todas formas. O sea, que no se queden Sí, confiando en el jugo
de guayaba o ajíes morrones, acudan al médico y que sea este quien determine. ¿Dónde podemos localizarlo, doctor? Yo trabajo mi práctica clínica en el Centro Médico Dominico Cubano. Muy Ahí bien. tenemos nuestro consultorio y nuestra práctica clínica. Bueno, ya ustedes saben, el doctor Cristian Escartier está en el Centro Médico Cubano. Le estamos eh, agradeciendo su tiempo y que Muchas haya gracias. dado su saber a toda la comunidad de nosotros que estamos expuestos al dengue. Gracias por estar con nosotros y Siempre la orden, Mirta. bendiciones. Ustedes, mis amigos de Hora de Té, sigan ahí que todavía hay más. Farmacias Carol presentó